Sí, algo que no esté claro, potenciales de acción, o algo que no es, que esté en duda todavía, tanto para su examen de mañana. Ay, Dios nos dio una pésima semana. Hay preguntas de homeostasis, hay preguntas de potencial de acción. Igual hay de contracción de la fibra muscular estriada y esquelética. No es lo mismo. No sería estriada y lisa. Perdón, estriada y lisa. En potenciales de acción, igual hemos hablado de potencial de acción de la fibra muscular cardíaca, ¿no? De su meseta, pero eso lo vamos a dejar para el próximo examen, para la segunda competencia, porque ahí vamos a hablar todo de fibra muscular cardíaca, porque lo tenemos que relacionar con el electrocardiograma, ¿ya? Así que el potencial de acción de la fibra muscular cardíaca no voy a preguntar, ¿ya? Tampoco va a entrar en el examen del día lunes. ¿Y cuántas preguntas son? Para mañana son 25 preguntas. 25. Cada una vale 3 puntos, no 4 puntos. Mañana primero va a entrar el grupo A, de 7:15 a 8:45, y el grupo B de 9 a 10:30. ¿Perdón? Sí. Esto también va a entrar. Hay preguntas de cotransporte. Cotransporte. Entonces, igual entra de primario. Entonces, si hablamos de transporte activo primario y secundario, ¿de qué depende aquí? ¿Cuál sería la diferencia con el de difusión simple facilitada? Este necesita ATP. La pregunta puede decir, ¿necesita o no ATP o energía? Si hablo de ATP o energía, me estoy refiriendo a lo mismo, por si acaso, no se van a estar confundiendo. A veces les cambio un término y ya no. ¿Ya? Entonces, si hablo de ATP y energía, me refiero a lo mismo. Entonces, como dijimos, en la bomba de sodio y potasio, por ejemplo, el sodio ingresa por diferencia de concentración, diferencia de potencial eléctrico y diferencia de presión. Esta es la manera que ingresa el sodio. Pero este sodio, ¿por qué tiene que volver a salir? ¿Qué pasa si el sodio se queda dentro de la célula? Se hincha la célula y puede reventar, porque permite la salida, porque ingresa el sodio y va a ingresar agua. El sodio siempre arrastra agua, ¿ya? Entonces es necesario que el sodio vuelva a salir. Entonces, ¿qué necesita para esto? La bomba de sodio y potasio. ¿Cómo está conformada la bomba de sodio y potasio? Tiene una unidad alfa y una beta. ¿Cuál es más grande? ¿La alfa o la beta? La alfa, ¿ya? Entonces, en esta unidad alfa tiene aquí donde se va a recepcionar en el exterior 2 potasios y en el interior donde va a recepcionar 3 sodios. Y aparte aquí en el interior de la célula, en la membrana celular, se encuentra la enzima ATPasa, la cual va a desdoblar el ATP en ADP y produce energía
para que cambie la configuración de esta proteína y deje salir los 3 sodios e ingresen 2 potasios. Esta es la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la función de esta bomba de sodio y potasio? Uno es controlar el volumen de las células, o sea, al permitir que el sodio vuelva a salir, impide que la célula se llene de agua y ésta llegue a reventar. Otro, participa en la bomba electrógena. Como sabemos, sale sodio, ingresa el potasio. Al salir el sodio, arrastra cargas positivas fuera de la célula. Entonces, la célula se hace más negativa por dentro. A eso llamamos bomba, o sea, que aumenta la negatividad por dentro de la célula. Por eso se dice que es una bomba electrógena. Igualmente tenemos a la bomba de calcio. Como sabemos, el calcio es más extracelular que intracelular, ¿ya? Entonces, el calcio tiene que ingresar dentro de la célula. ¿Cómo ingresa el calcio dentro de la célula? ¿Perdón? ¿Ingresa por diferencia de concentración? Al existir más calcio fuera de la célula, este ingresa por las caviolas, por diferencia de concentración. ¿Perdón? Ingresa por diferencia de concentración mediante las caviolas. Ajá. Por ejemplo, el músculo estriado, el músculo liso va a entrar por diferencia de concentración mediante las caviolas y por los poros que presenta la membrana celular. Entonces, este calcio que ingresa, el cual va a actuar en la contracción muscular, tiene que volver a salir. ¿Qué necesita para salir? ¿Mediante qué? Que el sodio entra al sol. No, es una de las formas, pero aquí estamos hablando del transporte activo primario. Entonces aquí hay la bomba de calcio, la cual hay una proteína que contiene ATP, pero ATPasa, la cual va a desdoblar el ATP en ADP, y esta energía va a hacer que el calcio salga fuera de la célula, ¿ya? Entonces a esto nos referimos a la bomba de calcio. Entonces esto tiene que ver sobre todo en la contracción muscular. Como sabemos, el calcio tiene que salir fuera de la célula. Otra es la bomba de hidrogeniones. Como sabemos, el hidrógeno se encuentra en las células parietales y las proteínas que forman los conductos de la membrana celular. Igual existe la ATPasa. Igual va a generar energía al desdoblar el ATP en ADP, y este hidrogenión va a salir a la cavidad gástrica para unirse con el cloro y formar el ácido clorhídrico. Es por eso que existen medicamentos los cuales inhiben esta bomba de protones. ¿Qué medicamentos tenemos aquí? Omeprazol, lansoprazol, etc. ¿Ya? Entonces, esta es la bomba de hidrogeniones. Y no confundir el cotransporte con el contratransporte. Esto es secundario. Igual, ¿cuál sería la diferencia del primario con el secundario? El secundario utiliza las moléculas, por ejemplo sodio, para generar energía y que otro elemento ingrese o salga de la célula. Por ejemplo, en el contratransporte, el sodio va a ingresar por diferencia de concentración a la célula. A esto se una la glucosa.
Y el sodio, al ingresar al interior de la célula, produce energía para que ingrese la glucosa. ¿Ya? Esto cuando hablamos del cotransporte. Igualmente pueden ingresar del mismo modo algunos aminoácidos. Ejemplo de esto, en los niños deshidratados. Nosotros colocamos soluciones que tienen sodio y cloro. Y aparte, en esta solución, con la solución fisiológica, adicionamos glucosa. Porque sabemos que el sodio que ingresa por diferencia de concentración va a hacer que la glucosa también ingrese dentro de la célula. Y así, de esta manera, se aporta energía para el niño deshidratado. De la misma manera, las bebidas Gatorade, Power, tienen glucosa y tienen sodio. ¿Por qué? Porque sabemos que por cotransporte el sodio va a permitir el ingreso de la glucosa. Muy diferente del cotransporte. Pero el contratransporte. Aquí, el sodio que va a ingresar por diferencia de concentración, ¿ya?, hace que cambie esta configuración de esta proteína fijadora o transportadora para que el calcio pueda salir fuera de la célula. A eso llamamos contratransporte. ¿Ya? Entonces, es el contratransporte, podemos decir que es un intercambiador del sodio por el calcio. Entonces, esto es todo lo que hemos hablado. Difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario, que hablamos de la bomba de sodio-potasio, bomba de calcio, bomba de hidrogeniones, y lo que es transporte activo secundario, cotransporte y contratransporte. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Está claro? Para el examen de mañana. Porque hay preguntas de todo esto. ¿Ya? Así que vuelvan a repasar. Y, bueno, hay muchas confusiones del cotransporte con el contratransporte. Contratransporte siempre yo me referí al intercambio del sodio con el calcio. No se confundan con el cotransporte. El sodio está introduciendo glucosa o aminoácidos. En cambio, en el contratransporte está saliendo el calcio. ¿Ya? Métase eso bien en su cabeza para no confundirse, y a veces al leer la pregunta se confunden totalmente. Esto no va a entrar. Esto lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, absorción del intestino delgado. Podría preguntar esto, pero no. Se van a confundir. Lo mismo en el túbulo renal. Entonces, si hablo de potencial de membrana de reposo, ¿a qué me refiero? Está en reposo, está neutralizada, polarizada también se dice. Camila López, ¿cómo está una célula en reposo? ¿Cómo están las cargas positivas? ¿Cómo están las cargas negativas? En una célula que está en reposo. Aquí te pongo ejemplo. Aquí. Mira, aquí tengo una célula con su potencial de membrana en reposo. ¿Qué características tiene? ¿Cómo? ¿Cómo está por fuera de la célula? Positiva. Y por dentro es negativo. Entonces te tienes que poner claro que aquí la célula está en reposo. En cambio, si hablo de potencial de membrana de actividad, tengo dos.
la despolarización y la repolarización. La despolarización, ¿por qué se caracteriza, Adrián? No. Y sale el potasio. Por el ingreso del sodio. Esa es la principal característica de la despolarización. Y de la repolarización, Salida de sodio y ingreso del potasio. ya, está bien. La despolarización se va a iniciar con la bomba de sodio y potasio. Pero, si ustedes consultan su libro de Guyton, la principal característica es la salida del potasio. Porque el potasio ingresa y tiene que volver a salir. Entonces, si yo mañana le pregunto cuál es la principal característica de la repolarización, ¿qué van a encerrar? Salida del potasio. ¿Ya? También va a estar bomba sodio y potasio, pero esa no es la respuesta, por si acaso. Ya le estoy dando. Repolarización. Es salida del potasio. Repolarización. La repolarización. Ah, a ver, sí está bien. No, pero no era que la repolarización ingresaba el potasio. Salida del potasio, cuando sale. Pero siempre nos dicen. Claro. Claro. Sí, es lo más importante, la salida del potasio. ¿Ya? Pero en despolarización es el potasio. No, la despolarización es la entrada del sodio. Sí, pero ¿qué pasa con el potasio? Sale. A ver, No. se están confundiendo. Sí, desde la otra clase con eso. Aquí. Con marcadores, no Con con este ejemplo. marcadores. Porque eso está mañana en las preguntas del examen. Entonces vamos a una. A ver, para que Todos ustedes vimos entiendan. la pizarra con marcadores. Favores. Aquí tengo la despolarización. ¿Ya? Entonces aquí cuando inicia la despolarización se caracteriza porque tiene que entrar el o ingreso del potasio dentro de la célula para que ésta se despolarice. Entonces, No que era el sodio. por ejemplo, esto es Pero no de era donde sodio. sodio. Entonces, ingreso de sodio en la despolarización. ¿Ya? Mejor Entonces llega a un punto máximo que es el potencial de acción y luego comienza la repolarización. En la repolarización tiene que salir el sodio, ingresa el potasio, pero ese potasio tiene que volver a... Pero si en la despolarización entonces el potasio se queda. No, no. No, Aquí no estamos hablando. Los canales de potasio están cerrados. En la despolarización los canales del potasio están cerrados. No es que existan canales para el sodio y canales para el potasio. Pero aquí están cerrados. Los que están abiertos son los canales de sodio. Entonces ingresa el sodio. Por eso en la despolarización es el ingreso del sodio. No, pero si los canales del potasio están cerrados, ¿cómo va a salir potasio de ese potasio? Porque Ya, esperad. Entonces, estamos aquí, ingresa el sodio, ¿ya? Entonces llega a su potencial máximo. Si hablamos de la fibra muscular esquelética, es más 35. Entonces, ese es su potencial máximo. Luego se va a producir la repolarización. Entonces, este sodio que ha ingresado tiene que volver a salir. Entonces, se activa la bomba sodio-potasio. Sale 3 sodios, ingresan 2 potasios. Pero este potasio que ha ingresado tiene que volver a salir. ¿Por dónde sale? Canales de fuga. Entonces, la repolarización está marcada por la salida del potasio. ¿Ya? Entonces, si mañana pregunto, la repolarización, ¿por qué está representada? Por la salida del potasio. No se confundan aquí. Y no les digan a sus compañeros que no vinieron hoy. Tampoco sabes más. Arturo. La hiperpolarización, ¿en qué célula se da?
Sí, se da en el músculo liso. ¿Qué otras células? Está bien, perfecto. La fibra nerviosa, la motoneurona. La hiperpolarización, como dice Arturo, se da en las fibras del músculo liso, pero en las fibras del músculo liso del intestino, las que tienen peristaltismo. ¿En qué células más? En todas las células que tienen ritmicidad. Nódulo sinusal, que te mantienen una frecuencia cardíaca entre 70 a 100. En el centro respiratorio, es por eso que vos tienes una ritmicidad en la frecuencia respiratoria entre 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Dónde más podemos encontrar? ¿En la carótida? No. Células que tienen ritmicidad. Entonces, nódulo sinusal, en el centro respiratorio y en el intestino, en el músculo liso. ¿Por qué? Porque tiene... Ahora, si yo pregunto, esta hiperpolarización, ¿por qué se caracteriza? Potencial de menos 70. O sea, por ejemplo, si vemos aquí, esta célula tiene un potencial de reposo entre menos 60 y menos 55. Entonces, aquí comienza la despolarización. Entonces, llega a su potencial de umbral, que más o menos sería menos 35, y su potencial máximo de 0. Luego se produce la repolarización, donde se produce la salida de potasio. Pero esta va a pasar el potencial de umbral, o sea, el potencial de reposo de menos 55, menos 60 hasta menos 70. Y esto está marcando una hiperpolarización. ¿Cuál sería la característica de esta hiperpolarización? ¿Perdón? No. Que el potasio sigue saliendo. Se sigue produciendo la salida del potasio. Por eso es la hiperpolarización. ¿Ya? Entonces, luego estos canales de potasio se cierran y nuevamente produce la despolarización. ¿Alguna otra duda en esta parte? Hiperpolarización era menos 70 milivoltios. Menos 70 milivoltios. Por eso tienes un potencial de umbral de menos 55, menos 60. Pero la hiperpolarización se caracteriza por que el potencial baja mucho más. ¿Por qué? Porque sigue saliendo potasio. Aquí más que podemos mencionar. Perdón, sí. La hiperpolarización. No, la hiperpolarización es parte de la repolarización y está marcada por la salida del potasio. Dígame. ¿En qué parte me estás hablando? Ajá. O sea, se inicia nuevamente, llega al potencial de reposo y nuevamente se inicia la despolarización. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vuelve a ingresar el sodio. Claro. Entonces, tenemos a los canales, primero rápidos de sodio y calcio. Entonces, ¿cómo sabían? El calcio es más extracelular que intracelular. Entonces, por ejemplo, en la fibra muscular estriada esquelética, cuando sale el sodio, ¿ya? Luego de la bomba de sodio y potasio, ¿no? El sodio ha salido,
es extracelular. Entonces, esto es manejado por el calcio que va a regular el ingreso del sodio. Entonces, el calcio tiene un sitio, se sitúa aquí en este conducto proteico, y como el calcio tiene la misma carga eléctrica positiva que el sodio, entonces repele al sodio. Entonces, para que se active este canal rápido de sodio y calcio, tiene que haber una bajada del calcio. ¿Entre cuánto? Entre 30 al 50%. Entonces, esto hace, cuando baja el calcio, hace que el sodio pueda ingresar por diferencia de concentración. No hay quien repela al sodio. Entonces, el sodio va a ingresar de manera rápida. Entonces va a producir una despolarización. Y si esta despolarización es muy pronunciada, va a producir una tetania. ¿Ya? Entonces, esto sería el ingreso por los canales rápidos de sodio y calcio. Y también tenemos los canales lentos de sodio y calcio. ¿Dónde se encuentran estos canales? En los órganos que tienen ritmicidad. ¿Ya? Nódulo sinusal, músculo inicio de los intestinos, que produce el peristaltismo, en el centro respiratorio, todos los órganos que tienen ritmicidad. Entonces, aquí el calcio también va a ingresar, pero de manera lenta. ¿Ya? Perdón, el sodio va a ingresar, pero de manera lenta. ¿Ya? Esto lo vamos a ver cuando veamos la segunda competencia, que es fibra muscular cardíaca. Cuando hable de nódulo sinusal, voy a hablar de estos canales lentos de sodio y calcio. ¿Pero? Pero mañana igual. No, esto no. Ah, ya. Pero los de rápido sí. ¿Perdón? Tiene que haber una bajada de calcio. La tetania. Claro, por la despolarización rápida. Cuando hay una despolarización muy rápida, produce tetania. Es por eso, por ejemplo, los paquetes de sangre tienen citrato de sodio. ¿Ya? Entonces, cuando vos haces una transfusión masiva, esto hace que el calcio baje. ¿Ya? Y es por eso que el paciente va a comenzar a tener tetania, o sea, contracciones musculares sostenidas. Es por eso que yo tengo que reponer calcio a los pacientes que transfundo, por ejemplo, 4 paquetes de sangre en 1 hora. Esa es una transfusión masiva. O en 24 horas yo le transfundo 10 paquetes de sangre. Entonces yo tengo que pensar que el calcio va a bajar, se está produciendo una hipocalcemia en el paciente. Bueno, esto les adelanto, es lo que vamos a ver cuando llevemos fisiología cardiorrespiratoria, donde hay un capítulo de sangre. ¿Ya? Cuando coloco sangre, sí. ¿Por qué? Porque tiene citrato de sodio, que sirve para conservar la sangre, que no se coagule. ¿Ya? Estas cosas tienen que saberlas bien, porque a muchos internos de medicina preguntamos esto y no saben por qué se produce la hipocalcemia en los pacientes que transfundimos sangre. O yo estoy colocando calcio al paciente y me pregunta por qué le coloco calcio. Es por esto. ¿Qué más? Ahora, recordando, si hablo de potencial en el examen, les voy adelantando, hay una imagen parecida a esta, ¿ya? Donde
ustedes me tienen que indicar sobre la despolarización y la repolarización. Mañana vamos a ver una imagen parecida a esta. ¿Ya? ¿Hay imágenes? Sí. ¿No? Te va a decir en la siguiente imagen, va a haber así números, no me acuerdo si es 1, 2 o es A, B, C, algo por ahí. Por ejemplo, de A hasta C, ¿qué está indicando? ¿Despolarización o repolarización? Despolarización. ¿Y esta despolarización de qué depende? Te va a decir. Ingreso de sol. ¿Ya? Entonces aquí repasando, fibra muscular estirada. ¿Cuál es su potencial de reposo? Menos 90. Su potencial de umbral, ¿cuánto es? Menos 65. Perfecto. Y su potencial máximo más 35 más 40. ¿Sí? Entonces, luego se va a producir la repolarización, que va de más 35 más 40 hasta ¿cuánto? Menos 90. Entonces, aquí está marcado por el ingreso del sodio y aquí está marcado por salida del potasio. Pero no olvidar aquí que el potencial de umbral, que es de menos 65, primeramente el sodio ingresa de manera lenta. Cuando llega a su potencial de umbral de menos 65, ya se produce una retroalimentación positiva para que el sodio ingrese de manera más rápida, ¿ya? Y bueno, y llegue hasta su potencial máximo. Por ejemplo, esto sobre todo entra en, esto lo vamos a volver a ver en cardio, porque aquí nos está indicando el potencial del músculo cardíaco. ¿Eso va a entrar o no? No va a entrar. ¿Ya? Esto sobre todo es, lo vamos a volver a ver en la segunda competencia, pero yo en potenciales de acción tendría que explicar todo esto, porque igualmente aquí está en menos 90, es su potencial de reposo. Pero ¿cuál sería la diferencia? Que la despolarización es hasta 0, no es hasta más 35 más 40 como la fibra muscular estriada esquelética, ¿ya? Entonces la despolarización se da de menos 90 a 0. Esta sería la fase 0. 0 es su potencial, de menos 90 a 0 es la despolarización, ¿ya? 0 sería su potencial de umbral, ¿ya? Y llegaría un máximo, potencial máximo de 60, que sería la espiga. Y bueno, y luego esto está representada por la meseta. Y la meseta se caracteriza porque se activan los canales lentos de sodio y calcio. ¿Ya? En cambio, de aquí, de 0 a 1 hasta la espiga, son los canales rápidos de sodio y calcio. Pero todo esto lo vamos a volver a ver cuando veamos músculo cardíaco. Pero tenía que ser referencia todo esto para que ustedes entiendan lo que trata la potencial de membrana. Esto ya hemos visto. La ritmicidad va a entrar, no. La acetilcolina. Este neurotransmisor, ¿dónde participa? ¿A qué nivel? ¿A nivel de qué nervios? Acetilcolina y Parasimpático y la noradrenalina simpática. ¿qué otro? ¿Solo en el parasimpático?
O sea, ¿Ah? también en el simpático, pero No, en el simpático, ¿cuál en la actúa? adrenalina. La acetilcolina, ¿dónde más actúa? La fibra nerviosa somática. Por eso actúa en la motoneurona. Sistema nervioso somático. Es el neurotransmisor del sistema nervioso somático. Esto no. Ahora veamos un poco lo que es, para terminar, digamos, mielínicas a mielínicas. ¿Ya? No. Pero también ha entrado el tema de potencial de membrana, porque tenía que explicar cómo se produce aquí. No me refiero a eso. Mielínicas es saltatoria por los nódulos de Rambier. ¿Ya? En cambio, las amielínicas, la despolarización se da en toda la superficie de la membrana. Albert, ¿cuál sería más rápido? ¿En las mielínicas o en las amielínicas? El impulso nervioso. ¿Dónde viajaría más rápido? Amielínicas. ¿Cuál? Mielínicas, exacto. ¿Amielínicas? Los nódulos de la mielínica. ¿Qué dice Camila? ¿Mielínicas o amielínicas? El impulso viaja más rápido que las mielínicas. ¿Por qué? Porque el impulso viaja en forma saltatoria. Entonces, es en las mielínicas. Entonces, aquí, ¿qué podemos repasar? Por ejemplo, el calcio. ¿Dónde tiene que llegar el calcio que ha ingresado A la troponina al C. sarcoplasma? Troponina. A la troponina C. ¿Cuántas moléculas? 4. 4 moléculas de. Calcio. Y cuando esa troponina C se activa, ¿qué pasa? La troponiosis activa y libera los sitios fijos. Ajá, los sitios fijos se transforman en activos para que se vaya a insertar las cabezas de miosina. Y la T pasa, desdobla al ATP en ADP para que se produzca el golpe activo. Perfecto. Un beso y poquito. No me repasé. Ahora, Sábado. Es que yo Tengo no debo usar el examen del día lunes, voy a colocar una imagen parecida a esta, donde ustedes me tienen que explicar lo que es, cómo se produce la contracción muscular estriada esquelética. Entonces, va a haber un bolo que me explique esto. Ustedes, Figueroa, ¿me puede explicar cómo se produce la contracción muscular estriada esquelética? Primeramente, me tiene que explicar qué estructuras están involucradas. ¿Qué estructuras estarían involucradas? Pero primero te lo voy a explicar. Vamos a hacer un ejemplo de cómo va a ser el examen de alumnos. ¿Cómo se produce? Aquí tienen una placa motora terminal o placa neuromuscular. ¿Qué estructura tiene? porque sí. ¿No? A ver.
podrían explicar? Todavía. Jesús, ¿qué estructuras estarían involucradas aquí primero? Describimos, que van a participar. ¿Qué? Tiene que ser en orden. Primero tienes la motoneurona, que sería esta. ¿Qué estructuras tiene esta motoneurona? ¿Cómo? Ahí no vas a ver. Ya tiene las mitocondrias, ¿qué más? ¿Qué? Las vesículas sinápticas. ¿Qué contienen las vesículas sinápticas? Ya. ¿Y cada vesícula cuántas moléculas de acetilcolina contiene? Ya. ¿Y en cada impulso nervioso cuántas vesículas? 125 vesículas vierten la acetilcolina. Ya, entonces ya me ha descrito la motoneurona. La fibra muscular estriada esquelética, ¿cómo está formada? Jesús, ¿qué parte tiene? ¿Qué es esto rojo? ¿Qué? No. Tiene el sarcolema, que es la membrana celular, la cual se va a despolarizar. Igual tiene su hendidura subsináptica o hendidura sináptica. ¿Ya? ¿Qué se va a encontrar en esta hendidura sináptica? La acetilcolinesterasa. Arturo, ¿cuál es la función de la acetilcolinesterasa? La inhibir la acetilcolina, que es re importante. ¿Ya? Entonces, igualmente tiene sus receptores de acetilcolina. ¿Ya? Donde aquí va a actuar la acetilcolina y se abre los canales para que ingrese aquí es el ligando, ¿no ve? O puerta química. Entonces se va a producir la despolarización. Esta despolarización, ¿dónde se transmite? O este impulso. Túbulos en T. ¿Y estos túbulos de T, hasta dónde va a viajar el impulso? Y el retículo sarcoplásmico. ¿Qué va a hacer el retículo sarcoplásmico? Libera calcio. Este calcio, ¿por quién es retenido en el retículo sarcoplásmico? Calsecuestrina. Entonces se libera el calcio. ¿Y este calcio dónde va a ir a actuar? A la troponina C. ¿Y qué pasa con esta troponina C? Activa la tropomioxina para que libere los sitios fijos, se transformen en activos y se insertan las cabezas de la miosina. Entonces se va a dar el golpe activo para que se acorten los filamentos de actina y se produzca la contracción. Luego se tiene que producir la repolarización. Entonces, ¿qué pasa aquí? El calcio tiene que ser nuevamente bombeado al retículo sarcoplásmico. ¿Quién lo hace? La atepasa. Entonces bombea el calcio nuevamente al retículo sarcoplásmico. Igual el calcio que ha ingresado tiene que volver a salir. ¿Cómo saldría este calcio? Bomba de fíjense aquí, hay sodio. El sodio ingresa por diferencia de concentración. Entonces esto genera energía para que pueda salir el calcio fuera de la célula. Igual existe la bomba de calcio. O sea, son varios sistemas que se unen. Entonces esta bomba de calcio, la ATPasa, desdobla el ATP en ADP, genera energía para que el calcio también pueda volver a salir. ¿Ya?
¿Hay alguna duda en la contracción de la fibra muscular estriada esquelética? Todo explica la contracción y también tiene que explicar la estructura de la placa muscular. Sí. En sí sería la transmisión muscular. Claro. Todo esto es un bolo de lo que tiene que explicar sobre la contracción muscular estriada esquelética. Claro, también aquí estaría la bomba de sodio y potasio. Sí, te puedo preguntar, pero que vos me expliques en la repolarización que el calcio tiene que volver al retículo sarcoplásmico y también tiene que ser bombeado fuera de la célula. Está bien, está aceptado. ¿Ya? Si ustedes lo leen en el libro, está un poquito más complejo. Pero si ustedes tienen los conceptos claros, no van a tener problemas. ¿Perdón? Esto también está entrando al examen. ¿Práctico o el teórico? ¿Cómo recupera los ATPs el músculo estriado esquelético? Al examen escrito. ¿Y al práctico? Al práctico igual. Doctor, no envió las preguntas. O sea, describir el metabolismo energético del músculo. ¿Qué me tiene que describir? El sistema glucógeno ácido, primero el fosfágeno, ¿ya? Álvaro, ¿te acuerdas de qué depende el sistema fosfágeno? ¿Ah? De la fosfocreatina. ¿Qué se desdobla en qué? Creatina y enlaces fosfágeno. ¿Cuántos ATP nos aportaría? ¿Cuánto? 4.000. Ajá, exacto. Entonces, este genera más ATP. Entonces, el ADP se va a transformar en ATP y el AMP se va a transformar en ADP. El otro, por ejemplo, va a haber un bolo de escribir el ciclo de Cori. ¿Quién se anima a describir el ciclo de Cori? ¿Quién puede? ¿Usted? Entonces la glucosa ingresa ya al torrente sanguíneo, llega hasta al hígado por la vena porta. Y esta glucosa, ¿cómo se almacena aquí? Como glucógeno. Ahora este glucógeno se tiene que desdoblar en glucosa. ¿Cómo se llama este desdoblamiento? Glucólisis. Entonces esta glucosa luego pasa al torrente sanguíneo y va a llegar al músculo. Y esta glucosa, ¿qué va a pasar? Fermenta. Entonces aquí se produce el ciclo anaerobio, o sea, no utiliza oxígeno. Entonces se va a generar primeramente la glucosa antes de ingresar a la mitocondria. ¿En qué se tiene que transformar? Ácido pirúvico. ¿Cuántas moléculas? 2. Ingresa a la mitocondria y como producto final va a dar el ácido láctico. Y ese ácido láctico va a salir nuevamente a la circulación sanguínea para llegar al hígado. Y este ácido láctico es utilizado en la gluconeogénesis para la producción de glucosa. Todo esto es el ciclo de Cori. ¿Ya? ¿Hay alguna duda aquí, Arturo? Todo es piruvato y ácido pirúvico. Hay algunos libros que hablan del piruvato y otros del ácido pirúvico. Sí, no habría problema. Pero
Ahora, cuando lleven en bioquímica, hay, por ejemplo, ¿dónde está? Ahorita me acordaron de eso. Esto también. El ciclo aeróbico. ¿Cuál es el otro nombre del ciclo? Es el ciclo aeróbico. Oxidativo o el ciclo de Krebs. Entonces, el 95% de la energía del músculo o del ATP es producido por este ciclo aeróbico. Igualmente aquí entran los ácidos grasos y aminoácidos. Entonces, la glucosa, antes de ingresar a la mitocondria, se transforma en 2 moléculas de ácido pirúvico, se une a la coenzima A y produce la acetilcoenzima A, la cual va a dar al ácido oxalacético. Y durante todo este proceso se libera moléculas de hidrógeno y de ATP. ¿Sí? Pero está fácil, mira aquí. Está para que lo leas. ¿No ves? Solo que tiene que tener bien claro, ¿no? Entonces, aquí tenemos cuántas moléculas de ATP se producen por minuto. El fosfato, 4 moléculas. El glucógeno ácido láctico, 2.5. Y el aerobio, 1 molécula. Pero el más utilizado es, ¿cuál? El aerobio. ¿Qué más? Esto no. Bueno, esto es lo que vimos anteriormente, ¿no? Esto también vamos a preguntar en el examen. Está fácil. ¿Perdón? ¿Qué fármacos estimulan la fibra muscular mediante la acetilcolina? O sea, actúan igual que la acetilcolina. Carbagol, nicotina, Tenemos al carbagol, a la metacolina y a la nicotina. Estos actúan de la misma manera que la acetilcolina, pero producen una contracción muscular corta. ¿Por qué? Porque estos no son inhibidos por la acetilcolinesterasa. No, es otro. ¿Qué diferencia hay? Si no te estaría fumando, estaría con contracciones. ¿A quiénes? ¿A los quién? A los fumadores frecuentes, dice. A los grandes fumadores serían. Doctor, ¿los parches que les ponen de nicotina son estos o son otro tipo? Otro. Los despolarizantes, el curare, o sea, los medicamentos relajantes musculares, ¿dónde actúan? ¿Cómo es que actúan? Van a bloquear la acetilcolina. O sea, compiten con la acetilcolinesterasa por los receptores de acetilcolina. ¿Ya? Entonces no deja que bloquea a la acetilcolina. Entonces no se va a producir la contracción y se produce la relajación muscular. La respuesta puede ser: compiten por los receptores de acetilcolina o bloquean los receptores de acetilcolina. Las dos respuestas son aceptables. ¿Ya? Entonces, si yo pregunto mañana cómo actúan los relajantes musculares que están representados por el curare, ¿cuál sería la respuesta, Lizzy? Ahora, si pregunto la neostigmina, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa la neostigmina? Inhibiendo a la acetilcolinesterasa.
Exacto. Esa sería la respuesta. ¿Está claro? Entonces, inhibe la acetilcolinesterasa. Entonces, más o menos esto es un repaso de lo que va a entrar mañana en el examen, cómo va a ser el examen de el día lunes, de cómo me tiene que describir. Sobre todo va a ser sobre contracción muscular, todo el mecanismo. ¿Perdón? ¿Clínica? No, creo que no. Voy pasando rápido sobre el músculo liso, a ver. Doc, eso de los fármacos, ¿va a entrar en práctico o...? Escrito. En práctico, ¿no? No. Explica la potencia muscular y la lista y lista. ¿Va a entrar mañana en el examen? ¿O separamos la práctica? Hay preguntas de músculo liso. ¿Dónde está liso? Arriba está. Por ejemplo, para la siguiente competencia no creo que tengamos tiempo de pensar mucho. Que yo les recomiendo que no falten clases. Entonces, aquí, ¿qué Diferencias. puede entrar? En el músculo liso unitario o multiunitario, la unión neuromuscular, ¿por qué está dada? ¿Cómo se llaman esas uniones? Uniones de intersticio. Unión de Intersticio. músculo liso. La unión neuromuscular. Unión de intersticio. Unión de contacto, ¿cuál es? ¿Del multiunitario o unitario? Multiunitario. ¿Y aquí cuál sería? De intersticio. Unión de unión difusión de En el unitario es. en unitario, en unitario. No. Las uniones de intersticio son las uniones que están de las membranas musculares. Yo me estoy refiriendo a eso. Esto. O sea, la unión neuromuscular del músculo liso, ¿cómo está dada? Ahí está, el multiunitario, uniones de contacto. Y en el músculo unitario, también llamado visceral, de difusión. ¿Ya? Eso no se tiene que confundir. Hablo para el día lunes. Contracción del músculo liso. Entonces, si hablamos la primera casilla, si hablo de la estructura de la unión neuromuscular, ¿qué me tiene que describir? Que hay dos tipos de uniones. Una unión de contacto y una unión de difusión. ¿Qué característica tiene la unión de contacto? Hay una distancia. Hay un paso entre las variedades y las fibras. Exacto. Y deja el neurotransmisor, el espacio, la fibra. Exacto. Y en el unitario está sobre la fibra, sobre el haz. Entonces lo vierte ahí y entra por difusión. Entonces, así me tienen que describir si me toca contracción del músculo liso. Esa es la primera casilla. La 2, el calcio. Entonces, ¿de qué depende la contracción muscular? Esa sería la casilla 3. Aquí el calcio depende del retículo sarcoplástico o no. ¿De qué depende? Del calcio extracelular.
¿Cómo va a ingresar este calcio? Exacto, ingresa por las caviolas. ¿Ya? Entonces, una vez que ingresa el calcio, ¿a qué se va a unir? Calcio. Y forma el complejo. ¿Y este dónde va a ir a actuar? A las cabezas de miosina. Y estas cabezas de miosina, ahí se encuentra la ATPase, que devuelve el ATP en ADP, para que se produzca la contracción muscular. La actina, ¿qué diferencia tiene con la actina de la fibra muscular esquelética? Que es más abundante. ¿Que no tiene? No tiene complejo de troponina. ¿Ya? Entonces, y la contracción de la fibra muscular lisa, ¿cómo se va a dar? En conjunto. ¿Ya? Gracias a los cuerpos densos. ¿Qué se inserta en los cuerpos densos? Los filamentos de actina. Entonces, es así que se va a producir y la contracción muscular lisa. ¿Es más lenta o más rápida? Lenta. ¿Por qué? Porque produce menor. Porque existe menos ATPase, porque existen menos cabezas de miosina, por lo tanto existen menos puentes transversos. ¿Ya? Entonces, esta es la manera que me tienen que explicar el día lunes, cuando sí les toca contracción muscular lisa. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra duda para el examen de mañana? Perfecto. Entonces, mañana el grupo A, 7:15 a 8:45, y el grupo B, de 9 a 10:30. ¿Perdón?